tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva entrega de Fútbol Infinito. La gente lo estaba esperando. Estamos acá otra vez, Jaime, en Red de Fútbol, para hablar de las eliminatorias, porque ya nos queda muy poquito. Nos queda, bueno, si bien terminamos el 2024, nos quedan 6 fechas nada más. Hemos cumplido 2/3 de la clasificatoria y podría decirte que 25 puntos es una cifra para clasificar ya. Sí, a ver, yo creo que con 20 van a entrar y creo que los del repechaje no van a llegar a 20. Creo que un poco va así la matemática. ¿Tan abajo? Vizca, Yo pienso 22 para el repechaje. Hay dos motivos por los cuales vas a necesitar pocos puntos para el repechaje y para clasificar. Uno es cuando tienes un equipo como fue aquel Brasil de Tite que se te despega y suma de 6 en 6 contra cada selección. Sí, sí. Y la otra es cuando te empiezas a llenar de empates. Y esta eliminatoria se ha cargado de muchos empates. Y hay menos goles también que en la eliminatoria pasada. Y hay menos goles. ¿Te puedo hacer una pregunta antes de entrar con tema eliminatoria? Adelante. Macaya Márquez, Sí. su gran referente. Bueno, para mí, para mucha gente. 90 años. 90 años, sí. ¿Ayer o hoy? Ayer, ¿verdad? Ayer. Ayer. Me cuento un poquito de Macaya, para la gente que no lo conoce. Bueno, Macaya es un rompemoldes porque, claro, en esta época donde la gente que habla de fútbol ha tenido que ser entrenador o jugador profesional. Enrique Macaya Márquez, 90 años. Estaba pensando, yo tengo 55. ¿Cuándo tenía 55 Macaya? En 1989 cumplió. O sea, cuando va a comentar el Mundial de Italia, tenía mi edad. Uh-huh. Y ya tenía, creo que 58, 62, 66, 70, 74, 78. Le voy a decir una cosa. Cuando 8 mundiales. Ese era su 8º mundial. Ok, ese era su 8º mundial. Cuando Argentina fue campeón en el 86, sí. Macaya tenía la misma edad que tenía usted cuando Argentina fue campeón en Qatar. No sé si es para tanto, pero bueno. ¿Es verdad? Está bien, bueno, listo. Gracias. Yo lo admiro mucho a Macaya. La verdad que para mí siempre fue un referente. Mucha gente decía, bueno, sí, Macaya nunca se mojaba, pero porque no era un hombre de polémicas y de hacer ruido, sino era más bien tratar de... entendió, me parece antes que nadie, el aspecto audiovisual de la comunicación del fútbol en la tele, a diferencia de la radio, porque él también comentaba en radio. Uh-huh. Pero cómo era distinto. Hoy por hoy, con el desarrollo de las ciencias de la comunicación y el estudio de lo audiovisual, uh-huh. Eso está mucho más, digamos, no digo estudiado, pero patentado, más trabajado. Uh-huh. Y yo creo que él nos mostró a nosotros, a mí, a mi generación, a la anterior, a la posterior, a todas las que tocó, realmente una manera de hablar de fútbol. Y no era ampuloso, no lo sigue siendo, ni extremadamente florido con su lenguaje. Era sobrio, era claro, era explícito, era sencillo, lo entendía todo el mundo y lo admiraba todo el mundo. Porque yo también vi a Macaya durante parte de mi juventud. Lo que pasa es que cuando yo empiezo a ver a Macaya ya era crack. Y creo que tú fuiste viendo el camino a que él se convirtió en Macaya, ¿verdad? En las primeras transmisiones que yo recuerdo de fútbol, en la tele, recuerdo a Norberto Longo, recuerdo a Diego Bonadeo, ya estaba Marcelo Araujo en el viejo Canal 7 y estaba Macaya. Después Mauro Viale, Julio Ricardo, pero Macaya siempre estaba, sí. Era una cosa maravillosa. Así que quería hacer ese paréntesis porque sé que ha sido... ¿De eso me querías hablar de los relatos y transmisiones del fútbol en la eliminatoria? Sí, te podemos hablar de los relatos en el fútbol porque, a ver, contexto histórico. Estuve en el Metropolitano de Barranquilla viendo Colombia-Ecuador. Este martes. ¿Sabes que es la primera vez que voy a ver un partido de fútbol sin trabajo de por medio desde un clásico que vi en el 2015 en Barcelona? Ajá. Desde ahí no había ido a ver un partido de fútbol sin trabajo de por medio. Sin papel. Sin papel, sin venir de un prepartido a un postpartido o tener que trabajar durante la transmisión. Me puse a sacar y dije, pasado 11 años. ¿Y qué tal la experiencia? Muy bien.
Muy bien, Muy bien porque ganó Ecuador. Aparte que hay momentos donde no tienes que decir nada y donde si de repente dudas de dónde juega alguien o quién está jugando, pues no pasa nada, No revisas. pasa. Sí, ¿no? más tarde lo revisan. más tarde. No hay necesidad de inmediatez. No hay necesidad de inmediatez y aparte el vendedor en la tribuna, los líquidos que vuelan cuando pasa algo. Esta vez no, porque no hubo gol de Colombia. No, pero la gente que pasa, la música, la alineación, no, realmente me hacía falta y lo pasé bastante bien. Pero también, al estar en Colombia, viví la eliminatoria desde lo televisivo y radial, como crecí viviendo la eliminatoria. Es decir, lo único que se habla en ese país, sea Sí. Ecuador, sea Colombia, sea Argentina, es la previa del partido. Y los informes televisivos desde cada lugar, desde la concentración, desde el estadio, los que están en la cabina, los que siguen al bus, los bordes de campo, los post partido hasta la medianoche dándole vueltas a lo que ha pasado. Y que, claro, te envuelve, ¿no? Sí, sí. Y uno... Es muy fuerte, muy intenso. Se vive con una intensidad tremenda. Totalmente, porque pasa 8 veces al año. Sí. Y el país se para por eso. Y claro, a veces vivimos en esta sobredosis de fútbol donde muchas veces va partido tras partido, donde para mí lo que más me gusta de cuando veo fútbol por televisión, que son pocas veces, es, y porque no tengo tiempo para ver tanto, es esa antesala del partido donde te envuelven y te hacen sentir que estás en el Bernabéu, que estás en Old Trafford, que estás en el Metropolitano de Barranquilla, que estás en el Monumental de Núñez. Y siento que eso es algo que la televisión de hoy, por un tema de volumen, de premuras, de falta de espacio, lo ha perdido. En estos partidos está, yo veo. Y en otros falta. Que es lo Sí. que yo siempre digo. Cuando lo estás viendo por la tele, ¿qué es lo mejor que te puede pasar? ¿Qué es lo mejor que puede mejorar eso? Que estés en el estadio. Entonces la tele, lo que trata... la gente que estudia producción de televisión, eso, Sí. ¿qué quiere el público? Que estés Que lo ahí. sitúes ahí. La Sí. gente quiere estar ahí, quiere tener la sensación de que está ahí, Claro. porque eso es lo supremo, lo sublime, lo incomparable. Y lo segundo es verlo cómodo en la tele. A mí me pasó algo en esta doble fecha, esta y la anterior, que la anterior pagué por verlos. Pagué Pay-per-view. pay-per-view. Los partidos que no estaban en televisión Sí, abierta, pagué por verlos. Y claro, como pagué por verlos, me obligué a verlos todos. Obvio. Pero estaba sentado frente al televisor. Tus hijos y tu familia muy, muy contentos. Mis hijos sí, lo que pasa es que, claro, identifican a los equipos por colores. El Ecuador-Colombia iba a ser un problema explicarles que no. Uno que de los dos tenía que cambiar de camiseta. Claro, pero claro, como pagué por verlos, me senté ahí 15 minutos antes y lo único que veía era una toma abierta del estadio Sí. sin nada. Entonces me vi el partido y me lo vi porque dije, bueno, lo pagué, lo tengo que ver ahora. Pero lo que me pasó ahora en Colombia es que, claro, me vi todos porque desde que prendí la televisión al mediodía estaba totalmente enganchado con el Alto, con Todo Salvador Bahía. Aparte, si hay un pueblo que sigue el fútbol de eliminatorias así como si fuera una religión, es el colombiano. Es el sudamericano. No, porque bueno, en Argentina por ahí podés ver que si coinciden medio los horarios y si no te van a hablar en Brasil, en Argentina y en Uruguay te van a hablar solamente de eso. Sí. Si de repente el horario nos va bien y no interfiere con la previa, bueno, vamos con el Bolivia contra Paraguay. Pero en Colombia es Bueno, a ver, central la historia. cuando yo comienzo en Ecuador, parte de lo que me tocaba hacer, porque yo no era la estrella era Diego Arcos. Lógico. Lógico. Yo no hacía gran amigo, por si acaso, no es ironía, realmente era la estrella. Lógico. Claro, a mí me decían, vas a hacer los otros 4 partidos. Y yo, Estaba perfecto. perfecto. Claro. Hacía los 4 partidos de Feliz. Feliz del resto de la eliminatoria. Ujú. Prefería hacer 4 de las otras selecciones que hacer uno de
de Ecuador que había que dividirlo en tiempos de 15 minutos para cada comentarista. Para no pisar los pies a nadie. Sí, sí. Bueno, recordamos a la gente que estamos en Red de Fútbol, que se suscriban, que envíen sus comentarios, que tenemos un montón de contenidos. Este viernes, a propósito, con la salida del Tata Martino del Inter Miami, vamos a hacer un pequeño análisis de ¿Qué pasa Inter Miami? qué es lo que puede pasar. No sabemos qué está pasando, vamos a decir qué es lo que puede pasar, así que los invitamos a que estén con nosotros, bueno, que revisen, que se suscriban y ahí van a aparecer las alertas de qué pasa Inter Miami y vamos a ver qué pasa con Inter Miami. ¿Qué pasa con Inter Pero, Miami? a ver, en nuestro último encuentro, en nuestro último infinito, estábamos tirando así datos. Decimos, me preguntaste, ¿quién puede sacar 6 de 6? Sí. Y yo te dije, no lo veo claro a que nadie pueda sacar 6 de 6. Correcto. Y hay un equipo que sacó 6 de 6, Sí. que es justamente el que observaste ganar de una manera muy particular en Barranquilla, porque tiene que jugar más de una hora con un hombre menos. Y estoy hablando de Ecuador, que golea a Bolivia y que después le gana a Colombia. Y aparte, no solamente la goleada a Bolivia, sino el hecho de jugar en Guayaquil ya quizá lo haya preparado para la climatología que iba a enfrentar en el estadio metropolitano Roberto Meléndez. Sí, señor. Y aquello que hemos hablado durante todo este ciclo eliminatorio de que a Ecuador le pesa más la altura de lo que lo beneficia. Sí. Se da, Vizca, Ecuador en esta eliminatoria, si no me equivoco, ha sumado más en el llano que en la sierra. Correcto. Inclusive si tú le quitas los 3 puntos contra Bolivia, sigue habiendo sumado más en el llano que en la sierra. Uh-huh. Es un gran visitante a nivel del mar. Le cuesta llevar el protagonismo de los partidos en la altura. Y uno de los jugadores que más sufre la altura es Ener Valencia. Sí. Porque Bueno, ya está desacostumbrado. No, nunca estuvo acostumbrado, nunca jugó en un equipo de la Sierra Ener Valencia. Sí, porque lo más alto que jugó Monterrey, 500, 600 metros. Bueno, no jugó en más que eso. Pachuca. Pachuca. Pachuca está a 2000 y pico. Por eso. Pero es un equipo totalmente distinto. Pero lo otro es... La victoria en sí, aparte de lo heroico, es también histórica, ¿no? Había ganado rumbo al 66. Era la única victoria. También en Barranquilla, pero no en el Roberto Meléndez, sino en el otro estadio, en el que está en el centro de la ciudad. En el de Unión Magdalena, ¿no? No. Magdalena es de... Magdalena es de Santa Marta. Sí. Tiene otro nombre, pero es un estadio que está ahí en la zona céntrica de Barranquilla, Okay. el primer estadio. Pero claro, si te pones a ver esta eliminatoria, Ecuador ha sumado en Uruguay, ha sumado en Venezuela, ha sumado eso. Pero la cifra que explica... Y aquel partido que comentaste en Telemundo, el encuentro contra Brasil, es un encuentro que lo juega bien. Se desvía una pelota al final. Sí. O sea, que pudo haber sumado en ese partido también. O sea, que... Y a eso iba también, porque miramos la tabla de posiciones, ¿no? Ecuador, sin la penalización, sería segundo. Uh-huh. Y es un equipo que hay que explicarle a la gente que cambió de entrenador. O sea, no lo cambió. A ver, perdió por penales en la Copa América contra el campeón y el campeón del mundo. Uh-huh. En la eliminatoria había superado la primera parte, que era donde sabía que arrancaba -3, que era la parte más brava. Uh-huh. Es cierto que por ahí BKCS, por ser sudamericano también, puede agregarle algo más que Sánchez Vaz. Pero aquel que no es sudamericano como nosotros, hay que explicarle qué pasó ahí. Sí, hay que explicarle qué pasó ahí. ¿Qué pasó ahí, Jaime Macías? A ver, pero también hay una... Este es un análisis macro y vamos a volver a este punto a medida que avancemos con los diferentes partidos. El fútbol es cíclico. Curvas de rendimiento por donde uno lo vea. ¿Cuáles son los equipos de peor rendimiento en este segundo semestre de eliminatoria sudamericana? Los 4 mejores equipos de la pasada Copa América. Uruguay, Argentina, Colombia, Venezuela. ¿Ok? Aquellos equipos que hicieron una gran Copa América los toma el segundo semestre en curva descendente. ¿Cuáles son los equipos que vienen en curva ascendente? Aquellos que Brasil. ajustaron después de la Copa América. Uh-huh. Ecuador, Paraguay. Bueno, dentro de todo Brasil. Pero también me parece que aprovechando cierto calendario, porque si uno se va a fijar lo que ha hecho Brasil, Jaime, Brasil... Es paupérrimo. Sí. Perdió con Argentina, no le ha ganado a Uruguay, perdió con Colombia. Empató con Venezuela. Empató los 2 partidos con Venezuela, cosa que nunca le había ocurrido.
Entonces estamos hablando de una situación histórica para Brasil, pese a que, como decías, hay un repunte en cuanto a resultados, pero le ganó apenitas a esta selección chilena. A Ecuador le ganó con una pelota desviada y justamente volviendo a Ecuador. Le ganó a Perú, pero bueno, un partido que se le desbloquea con un par de penales. ¿Y por qué lo de Ecuador no es sorpresa, la resistencia ecuatoriana? Ecuador ha recibido 4 goles en esta eliminatoria. Sí. Pero apenas recibió Ecuador 2. es la mejor defensa hasta aquí. Claro, pero apenas recibió 2 que le costaron puntos. Porque de los 4 goles que recibió Ecuador, ¿El de Argentina? Ecuador le ganó 2-1 a Bolivia. Son las 2 derrotas. Claro, Ecuador le ganó 2-1 a Bolivia y 2-1 a Uruguay. Es decir, recibió 2 goles que no le costaron puntos. Correcto. Y después perdió con Brasil con una pelota desviada y perdió Con Argentina. con un tiro libre De Messi. de el vigente Balón de Oro en aquel momento. Ok. Mejor que eso no puedes. No, Entonces, el no. momento que el contexto te obligó a sostener el resultado, Galíndez anduvo muy bien y todo, pero es imponente atrás. Esa pelota que saca Galíndez Sí. con ese manotazo que era contra... Córdoba la primera y después hay una de Juan Durán, Furqui. ¿no? No. O Durán. Sí. La del segundo tiempo creo que es Durán, la del primer Sí. tiempo es Córdoba. Tremendo. Yo estaba con un amigo que tú conoces y cuando viene la jugada de hincapié, porque claro, no quedaba claro si era adentro o afuera. Sí. Y yo le digo, yo creo que prefiero el penal y la amarilla que el Antes tiro que libre y la la roja, sí. Y bueno, me equivoqué, ¿no? Bueno, uno siempre prefiere jugar con... Aunque te hagan un gol, quedarte con 11. Claro, exacto, porque si te llegan a hacer un gol, no en esa jugada, sino hubiese sido el del después... empate, pero tenés la posibilidad de Sí. seguir peleando el partido. De esta manera, yo dije, terminó el primer tiempo, sigue aguantando Ecuador. Pero en cualquier momento le van a hacer un gol. Hay algo que también, dentro de este balance positivo ecuatoriano de Becasese con 6 de 6 en esto, en esta racha, había sumado 2 empates en la doble fecha anterior. La sobrecarga de partidos. Scaloni habló un poco de eso, creo que también Bielsa y de presión y de demás, de que se ha hecho largo el año, la Copa América. Y es más, hasta Scaloni decía, hay algo de lo cual en cierto momento nosotros nos hemos quejado, es de pasar poco tiempo con los jugadores. Y ahora estamos pasando mucho tiempo con los jugadores, lo cual agradecemos, pero es como que me da la sensación de que ellos entienden, los jugadores quizá por el ritmo de la temporada y los entrenadores porque hoy la preparación también requiere de tareas mucho más intensas, que está todo el mundo que todo el mundo terminó como saturado, Jaime. Por eso es importante terminar del modo que lo hace Ecuador. No es bueno el modo que lo hace Colombia, con 2 derrotas, quizá también como denotando un poco ese desgaste, porque Colombia en julio estaba en lo más alto y ahora no te digo que se esté cuestionando a Lorenzo, pero ya está pensando la gente, Lorenzo nos está haciendo acordar a Peckerman. Sí, pero no por lo bueno. No, creo que mucho el síndrome de lo que fue el ciclo Rueda, cuando Colombia estaba muy consolidado y entró en esta racha de no marcar goles. Y creo que eso estuvo presente en la cabeza en el partido del martes, porque Colombia desde las oportunidades tuvo, sobre todo aquella de Córdoba bajo el arco. Paréntesis, Gómez Montes es el estadio de Barranquilla donde ganó Ecuador. El viejo. Sí, curioso que también con un gol de entrada de Washington Muñoz al 18, en el julio del 65. Entonces me parece que eso empieza a pesar, pero volvemos a los ciclos, claro. Vizca. ¿Cómo llega Perú a aquel Mundial del 2018? Y justo lo tomó la curva camino al Mundial. Colombia en el post-eliminatoria 2022 tiene su mejor versión en la Copa América. La Copa América de Estados Unidos. De Estados Unidos, llegando a la final. Y lo normal es que una selección, como juega saltando mucho tiempo, venga un momento donde la curva baje. Donde lo que le pasa a toda selección. Aquellos que jugaban en sus clubes dejaron de jugar, aquellos que no jugaban ahora juegan y piden un espacio, pero el espacio todavía, o la fuerza con la que piden el espacio no es tan fuerte como aquellos que no juegan. Y empiezas todo este debate. Esto pasa siempre, es lo mismo que le pasa a Argentina. ¿Cuál es el debate que tiene? Lo que pasa es que Argentina tiene margen más grande,
Pero Argentina tiene mucha gente que el semestre pasado jugaba y era protagonista en sus clubes en Europa, que hoy no tiene minutos. Y Scaloni se debate si sostenerlos o si moverlos. Y lo mejor que le puede pasar... Hay varios temas allí, porque también me parece que el equipo ahora sí está empezando a acusar la ausencia de Di María, la madurez de Messi, las ataduras que tiene el entrenador. Me parece que con el único que tiene eso, porque lo demostró en la Copa del Mundo con Lautaro, que no lo tiene, y Lautaro entra y sale, y ahora está haciendo goles, pero tiene 3 goles en la eliminatoria. Tampoco es como que... El goleador de la eliminatoria es Messi, el segundo goleador es Darwin Núñez, que no marcó en todo el año, en eliminatoria. Que no marcado la mitad, que no jugó la mitad de los partidos porque estuvo suspendido también. Entonces, volviendo al tema de Colombia, escuchaba esto. Colombia se ha quedado, fíjate, rehén de James. Y si no es James, que muchos lo consideran un jugador que está ahí como en un semi-retiro, es Juanfer Quintero, que está bien con Racing, está en la final de la Copa Sudamericana. Racing está peleando el título en Argentina. Pero claro, Juanfer tampoco es como que te puede dar esos 90 minutos a ese ritmo de intensidad. A Lucho Díaz todo el mundo dice, hasta la propia Colombia, lo conoce todo el mundo, lo marcan, lo secaron. Bielsa habló del partidazo que hizo Nández con Díaz. ¿Y cuál es el otro extremo por la derecha de Colombia? ¿Cuál es la variante que Colombia tiene por la derecha? Arias. Pero Arias lo tiran atrás, lo tiran por la izquierda, lo cambian de banda. No representa el mismo tipo de amenaza. Y en la figura de, si tenés el hecho de que la media punta, James no puede jugar el partido inicial contra Uruguay, juega Juanfer y juega bien, pero después se cansa, tiene que salir. Abre el partido. Abre y hace el gol de tiro libre. Sí. Pero, por ejemplo... Pero en el centro del ataque Colombia todavía no define, no acaba de ser Borré, no termina de ser Durán, Córdoba tampoco. Pero también me parece, Vizca, que esta para le viene bien a Colombia. Sí, a muchos les va a venir bien. Como no le viene bien a Ecuador. Es que es normal. Cuando tú tienes esta para... Pero no sabes cómo vas a estar en marzo. Pero igual... Claro, pero si tú le preguntas, hoy a BKC le dices, ¿y cómo ves 6 meses sin jugar? En el peor de los casos, decir, ahora en el peor de los casos, a Ecuador le faltan 3 partidos como máximo para clasificar al Mundial. Ok. Y a Colombia le falta casi lo mismo. Sí. Le falta casi lo mismo. Tiene la misma cantidad de puntos ahora. Pero desde la gestión, es decir, tú tienes la Copa América, que es un recuerdo muy, muy cercano, donde todos los nombres que nosotros acabamos de decir que no tienen un excelente presente, siguen estando muy vigentes. ¿Cómo tú hoy das un paso sin James, cuando James hace 3 meses fue el mejor jugador del torneo? Bueno, pero ya vamos a eso. Espera. No, espérate. Entonces, ¿qué pasa? Más allá de que James no juegue con su club en este periodo, James cada 3 semanas está con Colombia jugando. Ahora viene marzo y pero no está, ya en este caso no estaba bien. Totalmente, pero vienes de un pasado reciente donde no estar bien no es suficiente para no estar. Ahora, de aquí tú vas a marzo. Y en marzo es más sencillo para cualquier entrenador, desde Scaloni hasta Fossati, hacer un perfecto. Vamos a hacer un nuevo assessment y vamos a ver quién viene y por qué viene. Y es lo que va a pasar, me parece. Mira, cuando se hablaba de, por ejemplo, ahora que va terminando el año, ¿cuál es la mejor selección del año? Y podemos tomar el ranking FIFA, decir que el campeón del mundo retiene el título de la Copa América, con lo cual puede llegar a ser el mejor equipo. Pero yo te digo, España, en su camino hacia conseguir la Eurocopa, le gana a Alemania, a Francia, a Inglaterra. Sí. O sea, le gana a... ¿Y no estuvo en grupo con Italia? Estuvo en el grupo con Italia. Con Italia. Entonces, deja en el camino a varios pesos pesados. Sí. Argentina sale campeón de la Copa América. Y vuelvo ahí, y lo enlazo con Colombia. Colombia no le gana a Uruguay. Bueno, sí, le gana a Uruguay. No le gana a Brasil. Empate 1-1. Colombia, sí. Sí. Golea a Panamá.
O sea, los resultados a veces en el camino, sobre todo en la Copa América, pueden llegar a ser relativos. En cuanto a la Eurocopa, creo que es bastante elocuente esto. Y a lo que voy es, dijimos que Colombia era el mejor equipo de la Copa América, pero también contra qué medida lo estábamos comparando. Contra la misma medida que medimos a los otros 16, Vizca. Porque la Copa América es la Copa América. Pero no puedes, o sea, es lo mismo decir ya, el equipo está volando en diciembre. Tenés que terminar en mayo, junio. Correcto, pero por eso la pregunta es distinta. Si nosotros decimos, ¿cuáles son las mejores selecciones de la actualidad? Ecuador va a entrar en esa respuesta. ¿Ok? Uh-huh. Sí, yo me quedo con Ecuador. Por eso, si nosotros decimos cuáles son las mejores selecciones de la actualidad, Ecuador está en esa respuesta. Si nosotros preguntamos cuáles son las mejores selecciones del año, Ecuador no está en esa respuesta. Probablemente no. Probablemente no. Y probablemente Colombia sí lo esté. Y probablemente Argentina sí lo esté. Pero es por esa cuestión subjetiva. Lo mismo con el tema del Balón de Oro, ¿no? Uh-huh. O sea, Vinicius tiene una mala Copa América, ahora medio como no están... Y digo, fuera Vinicius. Y lo gana Rodri. Quizá por la finalización de la temporada a nivel de selecciones. Entonces, con la selección lo mismo. Colombia venía muy dulce, uh-huh, pero pierde la final de la Copa América, no termina bien en la fase eliminatoria del 2024, sí, y por ahí ya decimos, bueno, en realidad sí era como, se marchitó muy pronto. Esas flores se marchitaron, se veían muy bien y ahora están marchitas. El tema de las selecciones, en general, no solo Colombia, es por la intermitencia de la competencia, lo difícil que es ajustar a que el equipo vaya en un momento específico bien. Es decir, pero igual, o sea, ese análisis que yo te decía, de que Colombia se vuelve un equipo fácil de anular si lo anulas a Lucho, si no está bien James. Pero es que... Sí, o sea, esa teoría... No, estoy de acuerdo contigo, en parte, y en gran medida... Le faltaba Lerma también. Le faltaba Lerma, pero en gran medida estoy de acuerdo contigo, porque ¿qué es lo que genera en el fútbol europeo y después en el fútbol sudamericano? La extinción del 10. Que un equipo con un 10 uh-huh, es un equipo predecible. Lo que pasa es que ese 10 tiene un talento tal de que, a pesar de ser predecible, es difícil de detener. Sí, es el que te aporta lo impredecible. Es el que te aporta lo impredecible. Pero desde la calidad, no desde la ejecución. Claro, si vos él no te va a dar sacrificio, movilidad. Claro. O sea, si te va a dar todo eso, te va a aguantar 60 minutos. Entonces, si tú vas a una pizarra y dices, ¿cómo anulamos un equipo que juega con 10? Es fácil desde la pizarra, después tienes que anularlo. Ahora, cuando ese 10 no anda bien, esa ejecución de cómo desconectar al 10 es sencilla. Y es lo que ha terminado pasando con Colombia en estos últimos partidos de la eliminatoria. Es, si no me equivoco, la única selección de Sudamérica que juega con un 10. Uh-huh. ¿Verdad? Es la única. Sí, bueno, creo que Argentina se asemeja un poco cuando juega con Messi en esa posición. Pero Messi más Lautaro y Julián. Sí, pero Messi es... Porque le das una libertad cosa para que cree, para que se tire un poco más atrás, sí, porque no te arranca en la banda. O sea, los demás se mueven para que él pueda estar más cómodo. Porque que es un poco lo que pasa en Colombia. ¿Y sabes qué es lo que me parece que lo principal, digamos, que le debería preocupar, y que me imagino que es lo que le preocupa? Las 2 derrotas ante equipos con 10 hombres. Porque si bien se jugó en la altura, sí, de La Paz, sí, Colombia pierde ante 2 equipos que jugaron con 10 hombres. ¿Y qué tuvieron en común Ecuador y Bolivia siendo fuerzas diametralmente opuestas? Que cuando agruparon elementos en el área, no hubo forma, porque las grandes intervenciones de Galíndez son bastante de larga distancia. Sí, al campo abierto. No le quito mérito a Galíndez porque son tremendas atajadas, sí, pero le costó mucho pisar el área, uh-huh, en ambos casos. Partidos distintos, pero en ambos casos. Y que curiosamente, salvo la derrota en Montevideo, las derrotas de Colombia fueron ante equipos. O sea, Colombia perdió 3 veces en eliminatoria, 2 veces ante equipos con 10 hombres. Sí. Bueno, creo que es la segunda derrota de Colombia, ¿no? Tercera. Bolivia, Uruguay y Ecuador. Claro, dos continuadas, exacto. Sí, exacto. Y la de Bolivia que ocurrió hace un par de fechas nada más, o sea, después de la Copa América.
Las 3 derrotas de Colombia son después. Colombia pierde el invicto con Argentina y después es como que ve. ¿Te acordás el invicto que traía desde. Lo que pasa es que Colombia desde Rueda. Colombia llega de la Copa América. Colombia llega de la Copa América y al llegar de la Copa América le va bien en esos 2 primeros partidos, los de septiembre. Colombia en septiembre, Colombia le gana a Argentina en esa revancha. Le gana el segundo partido. Empata en Perú y le gana a Argentina. Exacto. ¿Ya? Rescata el empate con Perú. Sí. Le gana a Argentina. Y de ahí es cuando pierde en La Paz, le gana a Chile, pierde con Uruguay, pierde con Uruguay y pierde con Ecuador. Para cerrar el tema de Ecuador y Colombia, más allá del valor de esa victoria ecuatoriana, los últimos 3 partidos entre Ecuador y Colombia, Colombia no le pudo hacer goles a Ecuador. No. La eliminatoria pasada, que Colombia no va al Mundial, ahora hay más cupos y Colombia va a ir al Mundial. Colombia no le gana ni a Perú, de hecho lo pierde el partido y empata 0-0 con Ecuador. ¿Te acuerdas que lo había... Que Domínguez había sido figura, sacó todo en aquel partido. Que le anula un gol a Jerry Mina en la última pelota. Sí, por un empujón, creo, una mano. Una mano. Sí. Lo que... Y claro, pero eso... ¿Te acuerdas que en aquella época comentábamos que Ecuador, Perú y Colombia nunca habían ido al mismo mundial? Ecuador, Perú y Colombia juntos. Nunca fueron al mismo mundial. No. Ecuador y Colombia fueron juntos y Colombia y Perú fueron juntos. Que si estás hablando, Ecuador, Perú y Colombia, antes iban 4, Brasil, Argentina y Uruguay, entonces ya no te dan las cuentas. No, pero es un dato relevante. Está bien, Uruguay no ha estado en todos los mundiales, pero sí, tenés que contar a Brasil, Argentina, más los otros 3, 5, las cuentas no dan. Lo que pasa es que los Ecuador-Colombia, si tú ves el fútbol sudamericano, ¿verdad? A pesar de que somos tan cercanos en países y culturalmente, desde nuestras características de juego, todos somos muy diferentes. Y los más cercanos... Es como lo que decía el Vichy Borghi. Es como la comida. La gente desayuna de una manera en Colombia, de otra en Ecuador, de otra en Perú, pero sí es el mismo continente. En Chile de otra manera, en Uruguay, en Argentina. Pero siento que futbolísticamente y desde las características de nuestros jugadores, los más cercanos son Ecuador y Colombia. Y eso determina que los partidos son mucho más cerrados que cuando tienes un choque de estilo. Los Ecuador-Colombia, salvo ese 6-1 del inicio de la eliminatoria pasada, normalmente son esto de 1-0, 1-1, 0-0. O sea, son partidos muy, muy cerrados. Pero porque Ecuador ha mejorado. Ecuador se ha vuelto mucho más competitivo con Colombia. Antes no era así, Jaime. Si no, no estaríamos hablando de que esta es la segunda victoria en Colombia para Ecuador en eliminatoria. Que la última fue hace 60 años, no sé. Y los colombianos tienen una gran influencia. Porque el crecimiento de Ecuador como selección va de la mano de entrenadores colombianos. Sí. Al punto de que Alfaro es el primer no colombiano que lleva a Ecuador a un mundial. Bolillo, Suárez, Rueda. También teníamos 3, ¿no? Bueno, pero fueron 3 de 4. Claro, fueron 3 de 4. Está bien. Bueno, volviendo a Alfaro. Alfaro es un mago ahora. No, es un mago. Hablábamos de media. Un poeta. ¿Qué era la media inglesa? Le decimos a la gente, ¿qué era la media inglesa? Cuando uno ganaba de local y empataba de visitante, esa era la media inglesa. O sea, con esa era la fórmula para hasta ser campeón. Sí. Y Paraguay, desde que Alfaro ha debutado en la eliminatoria, ha hecho eso. Ha ganado en casa y ha empatado afuera. Incluso empatado afuera ganado en casa le ha ganado a Brasil, Argentina, ha empatado en Montevideo y ahora empata en el Alto. Es el primero que rescata puntos de ese estadio. Del libro Cazador de Utopías... Ahora va a escribir Derribando Mitos, ¿verdad? Porque le empata a Bolivia en el 95 en La Paz. Schneider va a tener que hacer otro libro sobre Alfaro. Sí. Va a tener que ir a tomar tereré ahora a Asunción con él. A veces como el fútbol es el clic, ¿no? Porque desde lo futbolístico Paraguay no juega distinto de lo que jugaba antes de Alfaro. Eso es lo que yo pensaba. ¿Dónde está el milagro de Alfaro? Acá. En la cabeza. Bueno, y también en los detalles. Porque el partido contra Argentina es un partido de detalles. Sí. De pelota quieta, me dirás, bueno, de la no expulsión de Alderete, también está en parte de los detalles. De la jugada que pierde De Paul en el segundo tiempo, que es una corrida larga de De Paul. Pero fíjate que en la jugada del primer gol, que no es casualidad, es
La pelota en el travesaño, vuelve a salir el balón, Ajá. el córner de la izquierda, vuelve a salir sobre la izquierda. O sea que el ataque paraguayo estaba perfilado para la segunda jugada. Y detrás del lateral izquierdo hay 2 jugadores altos de Paraguay. Y la pelota va al lado derecho y de ahí es donde sale el centro para Zanabria. O sea, no es una situación de casualidad. No, es segunda pelota. Está buscada la segunda pelota, sí, con 2 por el fondo y el cambio de orientación para poder desbordar por allí y con toda la gente en el área. Si no lo hiciste en la primera, que pegó en el travesaño, rematar en la segunda. Sí, no, es eso, es siempre ganar el segundo duelo. Eso fue algo que en el post-eliminación de Ecuador en el Mundial. Ecuador siempre fue muy fuerte en la segunda pelota. Metodología Alfaro. Porque Ecuador siempre fue físicamente superior a los rivales. Que Paraguay también lo es. Bueno, no lo fue contra Senegal y ahí es donde... No lo fue contra Senegal. Y eso es lo que le pasa a Ecuador contra Senegal. Que hay que jugar de otra manera y tenés que ajustar. Claro, porque Ecuador siempre planteó desde una superioridad física. Y cuando llega a Senegal, no podía plantear. Plantear desde una superioridad física era equivocarse e intenta hacer algo distinto. Pero claro, es cambiar lo que te había llevado en los 23 partidos previos a esa posición. Intentar una variante que no tenés tan ensayada. Correcto. Y creo que si hay algo que ahora está buscando con BKSS, y no sé si también tiene que ver en la decisión de los dirigentes, porque los dirigentes le dicen, mandan el mensaje para todos, para los jugadores, para el entrenador, esto no nos gusta cómo va y vamos a traer a otra persona. Esa otra persona es BKSS y BKSS viene con sus ideas. Sí, pero también el proceso de selección me parece que BKSS es un acierto, ¿verdad? Ahí voy. Pero Bueno, pero ya sería... Yo no creo que haya sido un error Sánchez Vaz. Entonces sería ya el tercer acierto consecutivo de parte de la dirigencia de Ecuador. Porque si Alfaro es un acierto, Sánchez Vaz es el que lo sigue y BKSS es el que lo sigue... El que eligió Alfaro ya no está. No. No, ya no está. Está bien, pero ahí quedó. Sí. No, quedó. Alfaro fue un acierto. Ahí va. Ecuador no sabía quién poner y dijo, vamos a traer a este señor. Alguien dijo, vamos a traer a este señor. Sí. El tema, a mí BKSS me parece que su paso por Ecuador como asistente de Sampaoli ha sido fundamental en el entendimiento. Porque muchas veces cuando dicen conocer el medio, y cuando la gente dice conocer el medio, la gente se equivoca y piensa que futbolísticamente hablando. Y conocer el medio no, es entender la idiosincrasia, la metodología. Cómo piensan los jugadores, cómo piensa la gente. Exactamente, exactamente. Porque hubo hace poco un debate con un tema alimenticio en la selección. Y dice, claro, nosotros comemos mucho verde. Patacones cuando son fritos. Entonces hubo un debate y digo, claro, el que viene de afuera no puede creer que los jugadores en la previa de un partido de alta competencia se alimenten de verde. Pero nosotros crecimos comiendo verde todos los días. No es lo mismo que tú agarres a Messi y le hagas una dieta a base de verde 3 días antes de un partido de selección. Messi no come verde. Obviamente no va a funcionar. Como máximo ensaladas y eso. Pero bueno, lo que pasa es que ustedes no estoy hablando de verde de lechuga. Estoy hablando de verde... Sí, plátano, etc. Exacto. Sí, exactamente. Entonces, claro, alguien que creció comiendo verde toda su vida. Por no eso va a ser mal. esto me lo decía el Vichy Borghi. Pero perdón, es entender... Él cuando va a dirigir a Ecuador, a la Liga, sí, él no podía entender cómo la gente... Eso me dijo. Desayunamos encebollado, que es una sopa con yuca y pescado. Sí. Ese es el desayuno. Y pan. Esto es muy fuerte. Claro, si yo el entrenamiento de la mañana, no sé, tengo que ver cómo lo voy a manejar la hora, si los hago desayunar acá, porque es muy pesado. Pesado para él. Bueno, para lo que él cree. O sea, en otra parte es un café con leche, con un pan y una fruta y ya está, listo. Tienes hambre al primer trote ahí. Primera vuelta a la cancha te da hambre. Está bien, pero uno va con lo que tiene de reservas, ¿no? Está bien. Es otra historia porque o estás en la altura, muy arriba, sí, o estás en la parte tropical donde hace calor en Guayaquil, en la costa todo el año. Sí. Claro, pero conocer el medio. Vichy Borghi aprendió eso. Y si Vichy Borghi un día va no le fue bien al Vichy, no lo logró descifrar. Pero, por ejemplo, si Vichy va un día a dirigir a Ecuador. Ya lo sabe. Dice, no, pues no puedo ponerles una dieta a base de... Si yo ya sé cómo
se alimentan. Y creo que BKCS en eso ha hecho un clic importante. Porque Ecuador, salvo los colombianos, que de forma de idiosincrasia de alimentación somos muy parecidos, el resto de extranjeros en Ecuador habían chocado. Quintero se había chocado. Y eso Quintero ya había dirigido en Ecuador. Y me parece que ahí es donde BKCS tiene ese por eso es lo que decías de que funcionaban hasta Alfaro los colombianos. Lo que pasa es que Alfaro es un tipo con una mentalidad muy abierta y en ese sentido... Es una persona muy de mundo. Sí. Es una persona muy... Pasó mucho tiempo en Colombia, entonces ya conocía y comprendía un poco todo eso. Pasa mucho tiempo en Nueva York y entiende... Bueno, pero en Nueva York hay de todo. Te puede tocar un taxista de Pakistán, un camarero dominicano, o sea, nada que ver. Pero es que eso es ser una persona de mundo. Bueno. No es entrar a pedir carne a cualquier restaurante que uno entra. Es decir, ¿qué comen aquí? ¿Cómo comen acá? ¿Y cómo lo de aquí? Bueno, esa es su mentalidad inquieta. Claro. Entonces, pero yo no tenía en los papeles, así como no tenía en los papeles, confieso, los 6 puntos de Ecuador. Nadie los tenía. Bueno, porque hablábamos de eso. Tampoco podía pensar que a Paraguay le iba a salir tan bien el partido con Argentina y que después iba a encontrar la manera y la motivación para sacar algo del alto. Porque dentro de todo esto, más allá de que, bueno, Bolivia suma 1 punto. La selección venezolana suma 1 también. Pero, ¿a qué saben esos puntos? ¿Le sabe más a Venezuela? Pese a que Venezuela está abajo de Bolivia ahora. Le voy a decir algo y no se enoje, ¿ok? A ver. Es el problema de analizar resultados y no partidos de fútbol. Es el problema analizar resultados y no partidos de fútbol. No, Venezuela le saca un empate a Brasil. Le voy a leer el calendario de Venezuela post-Copa América, ¿ok? A ver. El calendario de Venezuela post-Copa América ha sido... El debut en el Alto, es decir, el primer partido que se jugó en el Alto, Venezuela pagó los platos rotos. Después le tocó a Argentina. Recibir a Uruguay, recibir a Argentina, visitar a Paraguay, recibir a Brasil y visitar a Chile. El único de esos 6 partidos donde yo te digo, y como que no pintó bien, es la derrota en Chile. El resto de partidos, estamos hablando de que recibió... Pero a Uruguay, Argentina y Brasil. Pero sumás. Es cierto que sumar de a uno es sumar y te queda el sabor de no haber perdido. Pero también existe esto de decir, ok, salvo la victoria, no. Venezuela no ha ganado. No ha ganado. Pero ha sumado 3 puntos. ¿Pero a quién le iba a ganar en ese calendario? Bueno, pero se jugó contra una Uruguay muy disminuida. ¿A quién le debió haber ganado ese calendario? Lo dijo Bielsa, 15 jugadores suplentes, 15 titulares. No es solamente armar un equipo nuevo, es armar una selección nueva, que es más difícil que armar un equipo nuevo. Le voy a dar una estadística para rebatirlo. Si nosotros tomamos el calendario de Venezuela. Venezuela ha ganado en Paraguay, te digo, en eliminatorias pasadas. Pero si estamos hablando de que Paraguay es lo mejor del presente de la eliminatoria, ¿cómo le vamos a pedir que gane en Paraguay? Pero esas son las tendencias. Vos me estás diciendo que de estos 6 partidos, 3 puntos está bien. Está bien. No, yo creo que de 4, porque creo que en Chile debían haber sacado algo. Por eso. Pero no es una locura. Vos me dijiste después de la Copa América. Después de la Copa América. De 6 partidos has sacado 3 puntos. Y la gente, te digo, ¿qué sensación tendría que tener el venezolano? Que falta. Que falta, porque si tú ves lo que viene en el calendario por delante... Deberías estar bien. ¿Y por qué, Vizca? Porque el punto... Venezuela tiene que ir a Ecuador, recibir a Perú y a Bolivia. Ese partido es fundamental. Entonces, si no sacas 6 de 6 ahí, ya olvídate. Despídete. Aparte, mirá, eso, en junio, al final del primer semestre, o sea que es un partido muy preparable para los dos. Totalmente. Entonces, si tú tomas el calendario de Venezuela... Después va a Uruguay y en la última tiene que ir a Argentina, o sea, es Uruguay y Argentina, y reciben a sus hermanos bolivarianos de Colombia. Voy a explicar esto.
Colombia no es República Bolivariana. Pero Bolivia es República Bolivariana. Bolivia es República Bolivariana, ¿verdad? Sí, pero Bolívar Yo sé. tiene una gran influencia Sí. en la historia de Colombia. ¿Pero Bolivia es República Bolivariana? No. No, bueno, sí. Sí, ¿verdad? Sí, Vamos a ver. sí, porque la conquista... San Martín llegó a Perú y después el resto fue todo Bolívar. Sí, pero no sé si Bolivia lo tiene en el nombre como lo tiene. No, eso no. como lo no. tiene Venezuela. Pero bueno, dentro de los países del eje bolivariano, Sí, eso es República de Bolivia. correcto. No, de Colombia tampoco. Por eso, ¿no? Que Venezuela sí es República Sí. Bolivariana de Venezuela. Voy a explicar esto porque si no la gente se nos confunde porque es medio complicado, pero es la mejor forma de comparar manzanas con manzanas. Si ustedes toman el calendario de Venezuela de estas 12 jornadas, es decir, contra quién jugó y en dónde, de local o de visitante, Venezuela nunca antes había sumado 12 puntos. Es el mejor rendimiento de Venezuela en la historia de eliminatoria todos contra todos, jugando ante los equipos que ya Contra jugaron estos rivales. contra estos rivales en las esta cantidad de partidos. En esta cantidad de partidos. Bueno, con respecto a la eliminatoria pasada, que es el mismo calendario, tiene 6 puntos más, pero era último Venezuela. Correcto. O sea, ¿Cuándo fue cuando Venezuela estuvo más cerca de llegar al Mundial? Venezuela estuvo más cerca de llegar al Mundial al 2014 y Sí. ante estos ante el donde calendario no estaba actual, Brasil. ante el calendario actual, Venezuela tenía, es que si le hago, 10. tenía 10. Con 12 partidos, que es lo que la disidencia tenía que teníamos, 10. tenía 10. Tenía lo mismo porque son Con los 12 dos puntos partidos, de Brasil. claro, con 12 partidos jugados, tenía 16 puntos, pero con los mismos rivales, en la misma condición, tenía 10, que son 2 puntos de superávit con respecto a eso. Entonces, si nosotros hoy decimos que Venezuela, ante Mira. los rivales que ha enfrentado, tiene el mismo puntaje que tuvo con Farías, ¿estamos siendo correctos o estamos equivocando? Estamos siendo lo correcto. Mira, en esa eliminatoria yo te lo voy a poner así. Venezuela, con 16 partidos y no con 18, terminó con 20 puntos. Ujú. Hubiese sido sexto, pero no estaba Brasil. O sea, ahora podemos llegar a decir que sería séptimo. Correcto. Entonces, Venezuela así, con una, también, creo que el único punto variable ahí es Chile, que se había metido al Mundial Ujú. y que ahora pinta que no. O por ahí despertó. O por ahí despertó. Porque todo el mundo estaba pidiendo la cabeza de Gareca, lo trae Arturo Vidal Sí. y resulta ser que, bueno, apareció algo allí. Ujú. Pero 20 puntos con 2 partidos menos y teniendo en cuenta esa diferencia en puntos de ahora de más 2 con Ujú. respecto a la eliminatoria pasada, no, más 2 con respecto a esa misma eliminatoria y te ponen 22. Yo creo que 22 te da repechaje. Es que 20. A ver, Vizca, entonces, ante los rivales, comparativa 2014, 2026, ante los mismos rivales en las mismas sedes, Sí. Venezuela tiene hoy exactamente los mismos puntos que tuvo con Farías en aquel momento. Porque los 2 puntos de superávit que tiene Batista son los 2 empates contra Brasil, un Brasil que no participó en esa eliminatoria. Sí. No, correcto, porque era sede. Entonces no está mal. No. Mal Tocó un calendario espantoso en este. mal no está. En esta triple doble jornada. Aquel equipo de Venezuela, por ejemplo, era un equipo, el de Farías, que era el segundo a ese momento, con 12 partidos, era el segundo ataque más flojo. Tenía 10 goles a favor contra los 9 de Paraguay. Lo que resulta un milagro al ver la tabla ahora, Jaime, es decir, Paraguay tiene 4 victorias, 17 puntos, pero tiene 8 goles a favor. Es lo contrario que Ecuador. Es decir, Ecuador tiene número bajísimo en defensa y por eso se sostiene. Paraguay tiene una defensa muy buena. Muy buena. Junto con Argentina, es la segunda mejor defensa de la eliminatoria que está Con aquí. 6 en contra. 7. Ecuador tiene 4 en contra. El peor ataque es el peruano, que aún así, pese a los 3 puntos, tiene una victoria. Y el segundo peor ataque es el de Paraguay. O Claro. Pero, si no me equivoco, ¿cuántos goles tiene Paraguay? 8. sea, 8-7. Son 6 desde que la llegada al Faro, Sí. me parece. Correcto.
Son 6 desde la llegada de... Sí, casi no tenía goles en la era anterior. En la era Berizzo, anterior. Garnero. Quiero terminar con algo de Venezuela. Venezuela. Ok, Venezuela. ¿Qué me dijiste que era el calendario que le queda a Venezuela? Venezuela tiene que jugar contra En casa con Perú Perú y Bolivia. y Colombia. Sí, Perú, Bolivia. En casa tiene Perú, Bolivia y Colombia. Correcto. Ok. En el ciclo, estamos comparando que hoy tiene los mismos puntos que tenía con Farías. Farías, 2 más, dijiste. Bueno, 2 más respecto a Claro, 2014. pero sacando Brasil, que no Sí. estuvo, los mismos. Ok, está. Ok. En esa eliminatoria, Venezuela le ganó esos 3 en casa. Es decir, Venezuela ganó en casa ante Perú, ante Colombia Y ante Bolivia. y ante Bolivia. ¿Ok? Anota ahí, 9. Ujú. Sí, 9. Se 9. va a 21. ¿Y cuáles son las visitas que le quedan a Argentina. Venezuela? Espérate. Ecuador, Uruguay y Argentina. Ok. Y de esas visitas, Farías empató en Uruguay. El resto perdió. El resto perdió, sí. O sea, 10 puntos. 10 puntos. Con 10 puntos llegaría a 22. Que son tus 22. 22 mágicos. Ok. Bolivia. A ver, ya que estamos haciendo la cuenta, porque para mí es Ujú. Paraguay va directo, Sí. sobre todo con el empate que sacó en el final, porque se le podía complicar Claro. si le ganaba a Bolivia. Por eso tiene mucho valor pero a Bolivia- y mucho peso en contra para Bolivia y mucho valor para Paraguay ese empate A Bolivia, en el alto. a Bolivia lo voy a comparar con la del 10. Bolivia también ha mejorado. Por eso, Sí. a Bolivia la voy a comparar con la del 22, porque esa fue su mejor eliminatoria. Sí. ¿Y sabe quién es el entrenador? César Farías. Correcto. ¿Ok? Tenía 12 puntos. ¿Cuánto le queda a Bolivia? ¿Qué le queda a Bolivia? A Bolivia le queda Perú de visitante, Uruguay de local, Venezuela de visitante, Dame los locales. Chile de local, vamos de local. Dame los locales. Ok, es Uruguay, Chile y Brasil. Ok. A Uruguay le ganó. A Uruguay le ganó. ¿Con Chile empató y con Brasil perdió? O me parece que perdió con Chile. Con Chile empató. Y con Brasil Perdió. perdió. O sea, 4. 4. Ok. ¿Y las visitas? Y bueno, la visita no, perdió los 3 partidos, Jaime. Perú, Venezuela y Colombia. Perú, Venezuela. Si no ganaba un y partido Colombia. desde Sí, no, 1993. Perdió todas, claro. Sí. Entonces, en esa proyección, debería Debería estar estar Por cómodo eso, Venezuela. claro. Ahora, Aún, mira lo que te digo. ¿quieres meter a Si- Chile ahí? si- ¿O ya demasiado No, matemática? lo metemos a Chile. Pero aún ganando este partido en el Alto el martes, Ujú. con un penal bastante polémico, se había puesto 2-1 y después, nada, mucha personalidad de Paraguay. ¿eh? Y muy flojito Bolivia. Vizca. No puedes Jaime. defender confiando en que a mitad de camino se van a quedar sin aire. No. En algún momento hay que empezar a correr, no a pensar que se van a cansar. ¡Claro! Lo más atinado que hizo Bolivia fue tirar esa segunda pelota ahí cuando corría Enciso para el gol del empate. Una situación impresentable. Pero bueno, Bueno, depende para quién le pregunte. Bastante presentable. vamos a Chile. Chile va a jugar de local contra Ecuador, contra Argentina y contra Uruguay. Ok, ¿con qué eliminatoria quieres comparar Chile? Bueno, si metemos 2014, clasifica. Si 2010 fue mejor que 14. 2010 estaba con Bielsa. Sí, esa fue mejor que 14. Ok. Compártelo con 2010. Ok. No, pero no podemos. me parece. ¿2014? ¿Con la de Pizzi? 2014, no, 2014 estaba San Paolo. Sí. ¿Quieres que compare con 14? Vamos a comparar con el 18. Vamos a comparar con el 18, que no llegó al Mundial. No, ahí estaba bastante arriba y se terminó cayendo. Ok, entonces, me dijiste, De hecho, terminó cayendo en los últimos... por los puntos, eso Sí, que reclamó. Sí. A ver, ¿qué le queda a Chile? Ecuador, Argentina y Uruguay. En casa. De local. Ok, en el 18 le ganó Ecuador
Me dijiste Ecuador Argentina, y Uruguay. le ganó Ecuador y le ganó Uruguay. ¿Perdió con Argentina o empató? Y perdió con Argentina en casa. O sea, 6. Hizo 6, ok. Y de visitante, Paraguay, Bolivia, Brasil. Brasil. Brasil perdió. Perdió en Bolivia. Y perdió en Paraguay. Ok, entonces simplemente 6 puntos más. No le alcanzaría. Es que Venezuela está mucho más... Venezuela hoy tiene la ilusión óptica del calendario que le ha tocado. Bueno, y vamos para... porque el que está... La diferencia entre Paraguay y Brasil es un punto. O sea, realmente llamativo por lo bajo de Brasil. Más allá de que, por ejemplo, Bielsa dijera que había jugado muy bien un fútbol extraordinario en el primer tiempo. Paraguay, Jaime. Pero Paraguay está dentro. Bueno, matemáticamente todavía, ¿no? Tiene Bueno, 17. ni Argentina está dentro 17 matemáticamente. puntos. Y con 25 ya te dije que con 22 a repesca, con 25 estás adentro. Paraguay va de local contra Chile, de local contra Uruguay y de local contra Ecuador. Lo que sí hay ahora mucho cruce directo y pérdida de puntos. No juega uno de arriba con uno de abajo, sino juegan bastante mezclados en las zonas. Te dije, Paraguay. Paraguay. ¿Con qué eliminatoria? Chile, Uruguay, Ecuador. ¿Con qué eliminatoria que se compare Paraguay? ¿Con la de Martín o la de Sudáfrica? No, esa es muy buena. Vamos a 2014. No, esa es horrible. La de Rusia es la mejor. La de Rusia es como la Vamos a Rusia. Sí. Fue para el 14 fue último Paraguay. Paraguay en el 14 fue último, sí, solamente 2 victorias. Ok, entonces me está diciendo Paraguay. No, 3 victorias. ¿Quién tiene Paraguay de local? Chile, Uruguay, Ecuador. Le ganó a Chile, le ganó a Ecuador. Y Empató con Uruguay. perdió con Uruguay. Perdió con Uruguay. Perdió con Uruguay, ok. ¿Y de visitante? O sea, 6 puntos de local. 6 puntos de 9, sí. ¿Y de visitante? Colombia, Brasil y Perú. Perdió en Brasil, perdió en Perú. Y con Colombia... creo que ganó en Colombia, Paraguay. A ver. Paraguay... Ganó en Colombia, Paraguay. Ganó en Colombia. Sí, 2-1. O sea, llegaría a 9 puntos. 9 sería a 26. La conclusión de todo esto, perdón que los hemos aburrido 15 minutos y ojalá hayan podido seguirnos, que los de arriba, los 6 de arriba, no pintan que vayan a cambiar, porque ni con una debacle de ellos el margen de los de abajo es suficiente como para alcanzarlos, a diferencia de lo que pasó el año pasado, pero que de ese trencito por el repechaje, Venezuela tiene una ventaja tremenda. Más allá de que la matemática hoy no lo diga. En el papel. Sí, Venezuela hoy está fuera del Mundial, pero todo indica que va camino de ese partido de repesca. Correcto. O sea que... Y con mayor holgura de lo que la tabla dice hoy. Tiene que hacer los deberes. Sí. Pero con mayor holgura de lo que la tabla dice hoy. Pasa que la foto fija de la tabla, lo decíamos, ojo, después de noviembre, porque la foto fija de la tabla dura 6 meses. Claro. Bueno, no, 4. Hasta marzo. 5. Diciembre, enero, febrero, marzo. 4 meses. Noviembre, enero, febrero, marzo. No, pero diciembre se cumple un mes. Vas a cumplir un mes. O sea, ¿qué estamos ahora? A 21. El 21 de diciembre, el 21 de enero, el 21 de febrero. Él ya está jugando antes del 21 de marzo. Bueno. Eso. 19 de marzo es la próxima jornada. No nos queda nada, ¿no? Y no, porque ya es llevar agua al río, hablar de Brasil, de Uruguay. Hubo ciertas historias allí con un poquito de eso, ¿no? De sabor de eliminatoria. La victoria uruguaya frente a Colombia. Colombia ya lo hemos tocado. O sea, la gente se había ilusionado con la posibilidad de ser campeón de América, pero me parece que en este ascenso, para llegar al Mundial, Colombia va a tener que seguir proyectando jugadores. Sí. Y va a tener que encontrar un recambio. Hay varios que necesitan encontrar ciertos recambios. Yo creo que en Venezuela
la presencia de Rondón es muy fuerte dentro del equipo. Hay buenos delanteros, pero no hay una figura como la de Rondón. Igual el otro día apareció Segovia, o sea que... Qué golazo. Sí, qué golazo. No dependen exclusivamente de eso. Y aparte el carácter para conseguir un empate frente a... Sí, y Brasil lo tiene que ver qué hace con el arco, porque creo que Brasil no ha ganado un partido con Ederson. Sí, en la jornada anterior atajó, no estaba Alisson. En la doble anterior. Ederson pierde la final de la Copa América, famoso con Argentina. Pero los números de Ederson con Brasil son terribles. Sí, Alisson tiene mejores números. Creo que Ederson, a ver, en el 4-0, sí, estaba en la doble fecha anterior, atajó Ederson, que fueron 2 victorias. Contra Chile de visitante y contra Perú de local. O sea, no ha perdido hasta aquí. Sí, no ha perdido. Bueno. En la derrota en Paraguay sí estuvo él. No, estuvo Alisson Becker. Bien. Vuelve Champions esta semana, ¿verdad? Vuelve la Liga, vuelve la Champions. Vuelve la Champions. Es la final de la Sudamericana. ¿Viste es que la final de la Sudamericana. Jugaron esta semana en el Brasileirao Botafogo Atlético Mineiro. Un aburridísimo 0-0, obviamente. Y la final de la Sudamericana, Racing con... La otra semana es la final de la Libertadores. La otra semana es la final de Libertadores. Bueno, hay mucha ilusión en la gente de Racing. De hecho, estaban preocupadísimos por el tema de Juanfer. Aparte de lo que te decía, Racing está peleando el campeonato porque Huracán y Vélez, que venían arriba, están perdiendo puntos. No se han caído. La gente de Huracán no lo va a agradecer, pero vienen perdiendo algunos puntos. ¿Cómo lo habrá extrañado Huracán a Galíndez? El fin de semana que no lo tuvo, porque perdió Huracán. Perdió. Y Racing no venía en esa pelea. No. Bueno, de hecho, Costas para muchos venía en el alambre, ¿no? Y de repente ahora Costas, otra vez, ídolo, mascota, referencia, escudo de Racing, todo. El hombre que inició la eliminatoria como entrenador de Bolivia. Si llega a salir campeón Costas, bueno, Costas, como era la mascota de Racing, era Costitas, siempre fue Costitas. Sí. Pero ahora es un señor de 62 años. Es en Montevideo la final, ¿verdad? No, en Asunción. En Asunción. Otra vez en el estadio de Cerro Porteño. Ok, La Hoya. Sí, ahí donde ganó. Donde ganó Independiente del Valle. Independiente. Sí, no, porque estaba hablando. Los títulos de Racing son, la mayoría, si no todos los internacionales, son en Montevideo. No, contra Cruzeiro ganó en Belo Horizonte. La Sudamericana, bueno, ¿cómo se llamaba? ¿La Supercopa? La Supercopa de 1988. Ok. Porque la Libertadores la gana contra Nacional en Montevideo. Sí. Y la Intercontinental la gana en tercer partido en Montevideo. Bueno, acá no va a ser visitante, eso. Pero es neutral, terreno neutral. Es neutral. Bueno, les contaremos. Bueno, como 62 minutos. Sí. Para usted que le gustan las cifras. Bueno, buenísimo, don Eduardo. Un placer, como siempre. No, igualmente el placer es el mío. Este ha sido un nuevo episodio de Fútbol Infinito y será hasta la próxima. Hola, ¿cómo están? Soy Carmen Boquín. ¿Te gusta todo el contenido de Red de Fútbol? Bueno, te invito a que te suscribas, actives las notificaciones y así no te perdás nada de todo lo que te traemos. ¡Chao!